Hágame acordar. Bueno, hicimos lío. Pido mil disculpas, pido mil disculpas. Muy bien. Hebreo 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es lo que yo le estaba diciendo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, porque pues penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Dios cuando habla, nosotros, y es para nosotros la palabra, porque nos está exhortando, nos está corrigiendo, discierne lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Muy bien, seguimos. ¿Cuál es el propósito principal de la Biblia? El propósito es darnos fe en Jesús como el Salvador. Toda la palabra de Dios es cristocéntrica. Toda la palabra, la Biblia, los 66 libros, habla de Jesucristo. En el Antiguo y en el Nuevo están todas las promesas de su venida como hombre en esta tierra, y en el Nuevo Testamento está todas las promesas cumplidas que tuvo el Señor por nosotros en su doble sustitución. La palabra de Dios, el propósito principal es darnos una fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Seguimos. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Para que crean es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para creer que tengan vida en su nombre. Nosotros tenemos vida en el nombre de Jesús, vida eterna. Por gracia, es un regalo que Dios nos da. Timoteo. Juan 20:31. Seguimos con Timoteo. Segunda de Timoteo 13:15. Tú, le dice Pablo a Timoteo, tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso le dice Pablo a Timoteo. Tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. A Timoteo, la madre y la abuela le enseñaban las Escrituras de pequeño, porque eran hebreas, porque eran judías. Y lo prepararon, y después fue el discípulo de Pablo, su hijo amado, como lo llama él, Timoteo. Se hizo cargo de Efesios, se trabajó mucho Timoteo. Muy bien. Seguimos. En la Biblia aprendemos acerca de Jesús y el amor salvador de Dios. Ese es el propósito de la Biblia. Apagamos los micrófonos. Ese es el propósito de la Biblia. Seguimos. A ver qué tengo para explicarle acá. La Biblia aprendemos acerca de Jesús y el amor salvador de Dios. Ese es el propósito de la Biblia, mostrarnos a nuestro Salvador. Todo la Biblia apunta a Él, no apunta a otra cosa más que a Jesucristo como único Salvador y Redentor, como el Hijo de Dios, a donde se cumplió la promesa. Objetivos de la lección.
explicar el significado de la Biblia y su propósito principal. ¿Cuál es el propósito principal? Conocer y creer por fe que Jesucristo es nuestro Salvador. Ese es el propósito principal de la Biblia. Explicar cómo llegó a nosotros la Biblia por la inspiración verbal. Describir cómo tratamos la palabra de Dios y la palabra de los humanos. Seguimos adelante. ¿A quiénes usó Dios para darnos su palabra en la Biblia? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso lo vimos un poco en el video de la tarea. ¿Mm? Muchos escritores, el autor, al autor Dios. Dios usó a sus profetas para darnos el Antiguo Testamento y a los apóstoles de Jesús para darnos el Nuevo Testamento. ¿Mm? Seguimos. Segunda de Pedro 3:2. Las palabras que antes pronunciaron los santos profetas, así como el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles, recuérdenlo. Segunda de Pedro 3:2. Esas palabras que pronunciaban los profetas en el Antiguo Testamento se fueron dando después. Cristo las citaba. A todas las palabras proféticas del Antiguo Testamento las citaba Jesucristo en sus predicaciones como mandamientos. Hebreos 1 del 1 al 2. Dice Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, mediante el cual hizo el universo. ¿Qué dice Juan? Primera de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y Dios estaba con él y él estaba con Dios. Y todas las cosas hechas fueron por él. El verbo, la palabra. ¿Mm? ¿Se entiende hasta acá? Proyecto final, pregunta número 2. ¿Cómo usó Dios a escritores humanos para hacer llegar a nosotros su palabra? ¿Mm? Si la quieren copiar, la pueden copiar. Si recuerdan el video, hablaba de Jeremías, que él llevó una palabra inspirada por Dios, fue mandada al rey y al rey no le gustó, porque era una palabra de exhortación. No le gustó lo que le decía Dios. ¿Y qué hizo? Rompió todos los rollos de la palabra de Dios inspirada y los quemó. ¿Y qué le dijo Dios a Jeremías? Jeremías, busca un nuevo rollo y escribe. Y escribe. ¿Mm? Primera de Pedro 1:21. Porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Mucha gente dice que la Biblia es un libro muy bien escrito, pero no reconocen que es inspirado por Dios. Nadie puede escribir un libro tan perfecto como la Biblia si no fuera el mismo Dios que lo inspire. Las profecías, todo lo que aconteció desde el principio hasta el final, todos los libros, encontramos en ellas vida y encontramos verdades y ahora vemos que Jesucristo en Mateo dice, ¿cómo serán, le dicen los profetas, los apóstoles, los últimos tiempos? Y él dice, habrá rumores de guerra y de guerra, y se levantará nación contra nación. Lo estamos viviendo.
Estamos viviendo en estos últimos tiempos la guerra de Irán, de Israel. Estamos viviendo rumores de guerra y guerras, y se levantará nación contra nación y reinado contra reinado. Se cumple toda la palabra del Señor. ¿M? Toda la palabra del Señor se está cumpliendo. ¿Eh? Por eso es viva y veraz y potente, y toda la autoridad la tiene la palabra de Dios. Muy bien, seguimos. De Pedro. Dice segunda de Timoteo, este versículo me encanta. Segunda de Timoteo 3:16, capítulo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar lo que yo estoy haciendo, para redarguir lo que estamos haciendo. Redarguimos la palabra. ¿Qué dice la palabra? Le explicamos, le enseñamos para corregir, porque si tienen pensamientos que no eran erróneos, ahora la palabra misma la está corrigiendo a lo que ustedes pensaban. Para instruir en justicia, para guiarlos en toda justicia. ¿Qué es la justicia? La justificación de Dios para nosotros a través de la fe en nuestro Salvador. Él nos justifica con todo amor y misericordia, nos ve santo a través de los méritos de Cristo. Entonces, para instruirnos en justicia, en verdad, a fin, dice, que el hombre de Dios, hombre, mujer, puede también decir, porque la palabra dice hombre, pero es para nosotros también, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que estamos haciendo, estamos estudiando, nos estamos preparando para toda buena obra. ¿M? Para que lo que hablemos, lo que prediquemos a los demás sea palabra de Dios. Seguimos. La inspiración verbal. Todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios porque el Espíritu Santo le reveló a los escritores humanos no solo los pensamientos, sino también cada una de las palabras que escribieron. Porque la palabra de Dios dice en Jeremías que Dios le dijo, Jeremías, busca un rollo y escribe de nuevo. Y escribe de nuevo. Dios se comunicaba con sus profetas. Ellos escuchaban. Ellos eran inspirados y escuchaban la palabra. Porque así debía ser para que llegara a nosotros su palabra, para que se expandiera su palabra, para que todo el mundo conociera su palabra. ¿Por qué podemos seguir confiando en la Biblia aunque solamente tenemos copias? Nadie tiene los papiros, los rollos originales. Se han encontrado en el Mar Muerto, se han encontrado en muchos lugares vasijas con, con rollos, pero la Biblia original, las escrituras originales no están. Tienen más de 5.000 años. Pero ¿por qué seguimos confiando en la Biblia aunque solamente tenemos copia? Y ahora vamos a ver por qué. En Números 23:9, Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si Él habla, ciertamente actúa. Si Él dice algo, lo lleva a cabo. ¿Mm? La inspiración verbal es eso. Él lleva a cabo todo lo que le habla a a sus profetas para que transmitan ese mensaje a todas las naciones y a todas las descendencias. Se pasaban primero verbalmente las enseñanzas y después Dios mandó a escribir para que también se mantengan en papel, en tablas, como Moisés escribió la primera vez en las tablas los 10 mandamientos, para quedar sellado eso.
En Juan 17:7 dice, santificarlos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Mm? La inspiración verbal y todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios porque el Espíritu Santo las reveló a los escritores humanos, no solo los pensamientos, sino también cada una de las palabras que escribieron. Los hombres que Dios usó para escribir la Biblia no eran robots en el proceso, escribieron con sus propias palabras, hicieron a través de la inspiración del Espíritu Santo. Escribieron todas las palabras a través de su cultura, su forma. No era algo que no podían entender. Ellos escribían, es como que ustedes van por ejemplo, ahora a contestar una pregunta y van a usar sus propias palabras. Y yo voy a entender porque están basadas en la palabra de Dios. ¿Mm? Muy bien. Hubo muchos escritores, pero un solo autor. Seguimos. Isaías 48. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Dios ha preservado su palabra a lo largo de la historia. No hay diferencias entre las copias que cambien la doctrina. ¿Mm? No hay diferencias entre las copias que se van haciendo, ¿m? Entre que cambian la doctrina. Puede haber una editorial, por ejemplo, Reina Valera, puede haber otra Biblia de Thomson, las Américas, que puede variar. En algunas puede decir Jesús, en otras puede decir Jesucristo, pero la doctrina, la base principal de la palabra de Dios no cambia. Por eso podemos confiar en la palabra. ¿M? Podemos confiar en la palabra. El Señor, por el milagro de su preservación, usó a los seres humanos para copiar las escrituras siglo tras siglo. Siglos tras Luz, siglo. estoy en una clase. Salud. Siglo tras siglo. No, no, salud, salud. Muy bien, seguimos. El hebreo, primero se escribió en hebreo, después se escribió en griego, porque era la lengua que más se hablaba, y después llegaron las traducciones. ¿Mm? Pero siempre la doctrina fue la misma. Podía variar Jesús, Jesucristo, una palabrita así, pero no, eso no significaba que se perdiera la esencia verdadera de la palabra de Dios. Objetivos de la lección: explicar el significado de la Biblia y su propósito principal. A ver, vamos a hacer un paro acá. ¿Quién me puede decir el significado de la Biblia y su propósito principal? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es su propósito principal de la Biblia? ¿Quién se acuerda? A ver, María. El propósito principal de la Biblia es eh, creer en la palabra porque es confiable y su propósito es que, que podamos por fe conocer a Dios y tener una relación entre Dios y la humanidad. Propósito principal de la Biblia es conocer y creer en Jesucristo, por fe, el Hijo de Dios. Todo es por Jesucristo, todo apunta a Jesucristo. Todo apunta en Jesucristo. No se olviden. El propósito principal de la Biblia es creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, porque Él, por intermedio de Él, somos salvos. Dios nos ve a nosotros puros y santos por la doble sustitución de Jesucristo. Seguimos adelante. Eso lo vamos a ir repasando para que quede claro. Después que terminamos esto, podemos empezar a hacer comentarios. En un momento van a hacer
sus comentarios y preguntar. ¿Cómo tratar a las escrituras? Las escrituras las tratamos como la máxima autoridad de Dios. La palabra de Dios es viva y poderosa. Así tratamos las escrituras. Es la máxima autoridad y es viva y poderosa y más cortante que espada de doble filo. Acuérdense, viva y poderosa es la palabra de Dios y es la máxima autoridad. La Biblia es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios. Eso lo tienen que tener claro también. Mucha gente dice, este libro contiene la palabra de Dios. No, la Biblia es la palabra de Dios. Absolutamente es la palabra de Dios. Grábense en eso. Tengan la seguridad que la palabra de la Biblia es la palabra de Dios, viva y poderosa. Por eso, este curso vamos a aprender a hablar con autoridad y cómo corresponde. Para que a través de su palabra el Espíritu Santo pueda darnos el discernimiento y el conocimiento y la sabiduría que necesitamos para poder entender el mensaje de Dios. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios, viva y poderosa, y es la máxima autoridad, y se interpreta a sí misma. No hace falta tener ser un sabio para poder interpretar. Ella misma da la interpretación de la voluntad de Dios. Seguimos adelante. La Biblia es la palabra de Dios. Es infalible y no hay errores. No se contradice porque lo que dice en Isaías lo vuelve a decir Jesucristo en Tesalonicenses Pablo, donde lo dice, se va combinando, porque es cristocéntrica. Lo que se dijo en el Antiguo Testamento se va cumpliendo en el Nuevo Testamento. Es cristocéntrica, todo nos lleva a Jesucristo. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, es infalible y no hay errores. La Biblia es la verdad absoluta, no tiene contradicciones, no hay cosas raras, es totalmente verdadera y absoluta. Seguimos avanzando. En Juan 14:6 dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No podemos ir a Dios, a Dios nuestro Padre, Dios Padre. No podemos ir, si no es a través de Jesucristo. Él no nos reconoce si no es a través de los méritos de su Hijo. Porque Jesucristo es la perfección. Él fue perfecto. Nosotros no somos perfectos. Dios Padre es santo, es perfecto. Él no se puede unir con el pecado. No, Él es santo. ¿Nosotros somos santos? Humanamente no, pero sí lo somos a través de Jesucristo, porque su santidad nos adjudicó a nosotros. Pero por nuestras propias obras somos santos, no, no. Somos santos a través de los méritos de Jesucristo. Por eso es Él el camino. Él es el camino. No llegamos al Padre. Cuando oramos, pedimos por Jesús. Si oramos porque Jesús es el camino al Padre. La verdad es Él, es verdadero. Y es la vida. Él nos da vida a través de comprarnos con su sangre. Ya no vamos a padecer muerte. Vamos a tener vida eterna. Y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Amén. ¿Cómo tratar a la Escritura? La Biblia es la palabra de Dios. Es infalible, no hay errores. La Biblia nos muestra la vida. La Biblia nos muestra la vida.
la vida. ¿Mm? Así es. La Biblia nos muestra la vida. En Juan 15, vamos a pasar. En Juan 15, del 5 al 6, dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpanos y se secará. A estos se los recoge y se los arroja al fuego y allí arden. Jesús es la vid verdadera. El Padre es el labrador y Él es la vid. Y nosotros somos los pámpanos, somos los racimitos de uva chiquititos que estamos unidos a sus ramas, estamos unidos a través del Espíritu Santo, nos unimos a través de la fe, nos unimos. Y esos racimitos de uva van creciendo y van madurando, porque Él, a través de su palabra, nos da el crecimiento espiritual. Y llevamos frutos de arrepentimiento, frutos de humildad, frutos de agradecimiento. Muchos frutos llevamos. Cambiamos malos hábitos, los volvemos en buenos hábitos, cambia nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Vivimos con fe, con esperanza. Por más que tengamos problemas, sabemos que Él está con nosotros. Pero el que no está con Él, o piensa que está con Él, pero no lleva frutos, se seca, porque no tiene fe, porque no cree. Entonces, el propósito principal de la Biblia es darnos a conocer por fe a Jesucristo. Y si nosotros por fe creemos en Jesucristo, tenemos fe y estamos unidos a Él, no lo vamos a secar nunca, porque estamos unidos a Él. Dice, mucho fruto, porque separados de mí ustedes, dice, nada pueden hacer. ¿Qué podemos hacer separados de Jesús? Si Él es todo. Nada podemos hacer. No tenemos poder para cambiar nada. Nada de nada. ¿Cómo interpretamos la palabra de Dios? Dejamos que la palabra se interprete a sí misma. Leemos un versículo en su contexto y hacemos preguntas. Ustedes leen un versículo, por ejemplo, el que leímos recién. ¿En qué libro está? De la Biblia. ¿Es histórico? ¿Es carta? ¿Cuál fue la audiencia original? ¿Cuál fue el propósito del autor? ¿Cuáles otras partes de la Biblia hablan del mismo tema? Esas preguntas le hacemos a los textos bíblicos para poder escudriñar y entenderlos. ¿Qué tipo de libro es de la Biblia? Hay libros históricos, que son todos del Antiguo Testamento. Hay libros proféticos, Isaías, Jeremías, Habacuc, Sofonías, Daniel, son todos libros proféticos. Después están los 4 evangelios, después están las cartas de Pablo, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, de Santiago. Dentro de la Biblia tenemos varias partes de la Biblia para poder entender. ¿Cuál fue su audiencia general? En el principio los hebreos. En el Antiguo Testamento los hebreos. Jesús vino a hablarle a los judíos. Él vino a hablarnos a los suyos, a su pueblo. ¿Cuál fue el propósito de Jesús? ¿Cuál fue el propósito del autor? Era hacerse conocer como el Hijo de Dios, que Él era el Mesías. Lo rechazaron. Muchos creyeron y muchos lo rechazaron. Los apóstoles, ¿a quién les hablaba? Pablo le habló a los gentiles. Él llevó la palabra a los griegos, a todos los romanos, a todos, a nosotros. No a los judíos. Pedro hablaba a los judíos. Santiago hablaba a los judíos.
Pero Pablo, Silas, Bernabé, hablaba a los gentiles. Gentiles primero fue a los judíos porque él entraba a las sinagogas, pero después lo echaban de las sinagogas y iba al pueblo, a la calle, predicaba al lado de los ríos, en la plaza, fue a Atenas, fue a Grecia, fue a Filipenses, fue a Tesalonicense, fue a todas partes y le hablaba a los gentiles, a los que no eran judíos. Entonces, tenemos que ver cuando vamos a leer un libro, de qué se trata ese libro, si es histórico, si es una carta, si es un evangelio, ¿m? ¿Quién es su autor? ¿Para quién fue escrita esa palabra? ¿Cuáles otras partes de la Biblia hablan del mismo tema? Por ejemplo, los 4 evangelios hablan del nacimiento, hablan de la resurrección, hablan de la crucifixión, hablan de los milagros de Jesús. ¿Mm? Muy bien, tenemos la palabra de Dios. Necesitamos que Dios nos hable directamente. Nos ha prometido hablar con nosotros de esta forma. ¿Qué opinan de eso? A ver, ¿qué opinan? Dios, ¿cómo nos habla? ¿Qué opinan de eso? ¿Quién quiere contestar? ¿Quién quiere dar su opinión? Sí, Nancy, abrir micrófono, Nancy, después María Silvestre, después María Fernanda y María del Rosario. Te Bueno, escucho, hermana. yo pienso que directamente el Señor nos habla a través de su palabra y nos permite entenderla por medio de su Espíritu Santo. Él nos guía a la verdad de su palabra. Entonces yo pienso que no podemos andar nosotros teniendo comezón de escuchar otras cosas, sino directamente ir a su palabra en cuanto al consejo que nosotros podemos buscar en ella, o a nuestra necesidad emocional, espiritual, porque como seres humanos estamos propensos a todo. Entonces yo creo que la palabra de Dios está escrita para todos los momentos y para todos los tiempos, para todas las edades. Eso es mi hermano. Muy bien, hermana, muy bien. Para usted, Dios nos habla a través de su palabra. Perfecto. María Silvestre y después María Fernanda. Sí, sí, profesora, nos hablas a través de su palabra, pero también nos hablas a través de revelaciones, a través de los profetas, y así como En su él palabra, destaca, como perfecto, sí. sea el propósito de Dios para con nosotros, de su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, él no habla dependiendo del propósito, pero mayormente a través de su palabra, a través de sueños, de revelaciones, como lo hizo con Nabucodonosor, como lo hizo con Daniel, así sucesivamente. Parte buena, que es valedera, y otra parte no. Nosotros estamos bajo la gracia. Cuando Dios revelaba a Nabucodonosor, a Daniel, las visiones, a Ezequiel, cuando le hablaba a los profetas, a Samuel, a David, cuando él hablaba, era en el Antiguo Testamento. Él se comunicaba a través de sus profetas. Después ya no hubo más profeta, hubo un silencio de Nehemías hasta el Nuevo Testamento. Hubo un silencio de 400 años que Dios no levantó ningún profeta más. Leímos un versículo que dijo hace un ratito que decía que durante muchos años Dios habló por intermedio de sus profetas, ahora nos habla a través de su Hijo. Todo lo que Dios nos habla es a través de su palabra. No nos promete en el Nuevo Testamento, que estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, que nos iba a hablar a nosotros personalmente. Él habla a través de su palabra. Para todos igual. No hay un mensaje específico para una persona. Yo no puedo decir, el Señor hoy a la mañana me dijo. No,
El Señor hoy a la mañana me dijo a través de su palabra tal cosa, a través de su palabra, porque eso traía confusión, que con el tiempo ustedes se van a ir dando cuenta, ¿m? Se van a ir dando cuenta. Yo respeto las opiniones, pero tengo la obligación de hablar lo que dice la palabra. Tenemos la palabra de Dios, a través de ella Dios nos habla. ¿Necesitamos que Dios nos hable directamente? No, No. no nos prometió hablar con nosotros de esta forma. A mí la Biblia no me dice, en el Evangelio Jesús no me dice, sí, porque yo voy a hablar a través de, me voy a Juan, yo voy a hablar con vos después que... No, Él hizo la obra que tenía que hacer de salvación, ascendió a los cielos. Estuvo con los apóstoles el 40 días enseñándoles todas las cosas, le dejó mandamientos y nunca más habló con nadie. Sí se le apareció a Juan en la isla de Patmos para inspirarlo sobre la escritura del Apocalipsis, nada más, y fue una visión. Pero Juan era su hijo amado, su discípulo amado, y le mostró a él lo que tenía que escribir. No habla la Biblia que Jesús nos puede hablar a nosotros personalmente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si ustedes encuentran un versículo en la Biblia que diga eso, por favor me lo hacen saber. ¿Mm? Dios nos habla a través de su palabra por igual, a todos. Algunos recibimos ese mensaje y decimos, Dios esta noche me habló. Si hay una palabra de exhortación, decimos, wow, yo estoy pecando en esto, Dios me habló. Y si es una palabra de consuelo, también vamos con una angustia y Dios dice, yo estoy contigo todos los días, yo te levanto, yo te ayudo. Es una palabra de consuelo. Dios me habló a mí, pero también te pudo haber hablado a vos. Es palabra para todos. Trae el paquete de Miguel. ¿Te va entendiendo? Cualquier duda, después a mi WhatsApp me comentan si está bien lo que yo le estoy diciendo, si opinan otra cosa, es válido. Pero yo les voy a enseñar lo que dice solamente la palabra de Dios. No voy a decir, sí, hermana, Dios le puede hablar mañana a la mañana. No, Dios te habla a través de la palabra. Seguimos, y gracias. Hebreos 1, del 1 al 2. Dios que muchas veces y de distintas maneras, acá nos habla Hebreos, habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, eh, Samuel. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, mediante el cual hizo el universo. Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ya estaba. Ese Dios, ese verbo, esa palabra vino a la tierra y se hizo hombre y caminó entre nosotros y habló a los hombres. Él era el que hizo todo y por todo Él solo sostiene. Él es Dios. Él es creador. Tenemos un Dios trino. Un único Dios, pero trino. Muy bien. Seguimos. El deseo más grande de Dios para nosotros es nuestra salvación. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su único Hijo unigénito para que todo el que creyera de él, mas no se pierda, sino que sea salvo. Mas el que no cree ya está condenado, dice la palabra. Dios quiere, 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que
todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. No sean engañados con fábulas, con mentiras. No, la palabra es la verdad. La palabra es la única autoridad. La palabra es viva y eficaz. ¿Mm? El diablo la conoce y tiembla cuando nosotros conocemos la palabra. Él tiembla porque no los puede tocar. Él no tiene poder para tocar ni a uno solo de sus hijos, porque somos comprados con la sangre de Cristo. Tenemos la autoridad de la palabra para plantarnos y decir no a Satanás y a todos sus secuaces. Tenemos la armadura de Dios que nos enseña Pablo, revestidos de toda la armadura. ¿Mm? Para luchar, la pelea no es contra carne ni sangre, no es entre nosotros, hermano. Es contra principados y potestades, contra falsos maestros que quieren instalar fábulas o doctrinas erróneas para confusión y que se desvíen y que pierdan de la salvación, porque muchos enseñan falsas doctrinas, porque predican lo que a la gente le gusta escuchar y lo que a uno le gusta escuchar no es la salvación. Nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios para sabernos defender de las falsas doctrinas y de las mentiras. Y vamos a estudiar la Biblia, la fuente verdadera, no otro libro, solamente la Biblia. ¿Mm? Por eso Dios quiere que todos conozcamos la verdad, su verdad, y seamos salvos. ¿Mm? Dios cumple su deseo para nosotros en la Biblia. Segunda de Timoteo 3, 15 y 17. Tú, dice, desde la niñez te has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Miren, siempre está la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Mm? Vamos a seguir un poquito y después les voy a dar la oportunidad para que hagan sus comentarios y opinen. Si Dios fuera a hablar otra vez, ¿contradeciría o cambiaría algo de la que ya tenemos en la Biblia? ¿Qué opinan? A ver, Nancy, después María del Rosario y después Dolores. Las escucho. Él no cambiaría absolutamente nada, porque todo lo que él hizo, lo hizo con un propósito, lo hizo también con el anhelo, como ya habíamos visto, de salvarnos. Y él no quiere confundirnos tampoco, porque él no está aquí dice que él no miente, ¿no? Dice, no es hombre para que mienta ni se arrepienta. Pues entonces, él lo que ya lo hizo, lo habló a través de su Espíritu Santo a los profetas para que lo escribieran a los hombres que escribieron, profetas, apóstoles y muchos otros más autores. Él no cambiaría nada. Él seguiría con su mismo plan desde el principio, con el afán de que nosotros como seres humanos lo podamos seguir y lo podamos amar, lo podamos entender y sobre todo podamos nosotros ser recíprocos con el amor que Él nos da. Amén. Muy bien, hermana, gracias. María del Rosario. Bueno, yo sé, hermana, que Cristo vino para darnos salvación y Él se basó tanto en la ley y creó el nuevo evangelio. Por eso nosotros somos salvos y no podemos, Él no puede contradecirse si Él llegara, adelante, si Él llegara
al estar otra vez aquí en la tierra, como lo estuvo en ese entonces, mismo lo decía cuando los fariseos o otras le hablaban de la ley, que si, porque en el día de descanso dejaba que sus, sus apóstoles cortaran trigo cuando iban caminando para comer. Les explicaba, sí, porque él no venía a contradecir lo que ya estaba dicho, pero les daba un argumento. Entonces, he ahí que Cristo no cambiaría ni una coma, como lo dice. Muy Ese es mi bien, aporte. muchas gracias. Dolores. Voy. Bueno, de nuevo, Dios no cambiaría nada de la palabra porque su palabra es verdadera y eficaz. Y Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse, así que su palabra sigue siendo verdadera. Muy bien, Dolores, gracias. Bueno, falta Lili y seguimos adelante. Sí, Dios no cambió, no cambia su palabra porque lo vemos cuando Él fue tentado en el desierto. Él afrentó a las tinieblas con la misma palabra que Él había declarado a través de sus siervos. Escrito Gracias. está. Ajá, Ni el poder que tiene la palabra. sí, Escrito está. No tentarás amén. a tu Dios, Excelente, le así dijo. es. Así ¿Mm? es, Así que así si es. Jesucristo lo decía, mire el poder que tiene su palabra. Escrito está. Muy bien, muchas gracias. Seguimos adelante. ¿Dios va a cambiar el mensaje de su palabra? Dios no cambiaría nada de lo que ya ha dicho. Número 23 y 19. Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Debemos comparar con la Biblia lo que escuchamos de las personas. Eso es lo que nos lleva al principio cuando empezamos la clase. Los griegos en Berea, ellos miraban la palabra de Dios, escuchaban y veían las escrituras. Ellos debían comparar que lo que le dijeran sea verdadero. Tengan siempre eso presente, no importa quién esté adelante de ustedes, es una persona igual que nosotros, pecador igual que nosotros y merecedor de la salvación. No hay distinción de personas para Dios. Todo lo contrario, si es pastor, tiene toda la responsabilidad, doble, triple, décima responsabilidad, porque Él tiene que enseñar bien el Evangelio y guardar las almas de nuestro Señor Jesucristo. Yo como maestra en esta noche tengo la responsabilidad de enseñarles a ustedes. Tal está escrita la palabra de Dios, porque sus almas no me pertenecen a mí, son de Jesucristo. Entonces, hay que ser responsable. Ustedes tienen que aprender bien. Y yo tengo que enseñar cómo corresponde. Así como yo tomé las enseñanzas de mis pastores que me han enseñado a través de la palabra solamente del Señor, yo enseño lo mismo. Uno tiene que ser responsable porque estamos enseñando y trabajando juntas y estamos viendo juntas la palabra de Dios. Seguimos adelante. Debemos tener una desconfianza sana cuando escuchamos a personas que dicen haber recibido mensajes directamente de Dios. ¿Por qué? En 2 de Corintios 11:14, Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Mire lo que dice la palabra. Mateo 7:15-23. Jesús nos llama también a tener cuidado de los falsos profetas, lobos vestidos de oveja. Voy a decir una anécdota. Yo congregaba en una iglesia hace muchos años y decía, el Señor me habló esta mañana y me dijo, y mostraba un sobre, y me dijo que si ponen tanta plata en este sobre, Dios lo va a multiplicar.
¿Dónde está la Biblia? Dios me promete a mí que si yo pongo plata en un sobre me la va a multiplicar. No, Dios no me promete nada. Dios me promete salvación si yo tengo fe. Soy salva por la fe. Es una gracia, un regalo. No es nada que yo pueda comprar, ni me puedan vender. Dios nos regala la salvación. ¿Mm? Así que volvemos a leer estas palabras. Segunda de Corintios 11:14, Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Mateo 7:15-23, Jesús nos llama también a tener cuidado de los falsos profetas. Los llama lobos vestidos de oveja. Sigamos adelante. Dios me dijo, a veces las personas desean la certeza adicional de que Dios le está hablando cuando toman decisiones. Dios no nos da una libertad increíble en cómo podemos servirle. Orar, pedir, consejo, confiar que Dios proveerá. Volvemos a leer esto. A veces las personas desean la certeza adicional de que Dios le está hablando cuando toman decisiones. Dios dice que nos va a acompañar en todo lo que emprendamos. En todo lo que emprendamos. Si vamos a hacer un viaje, si vamos a poner un negocio, si vamos a comprar un auto, si nos vamos a comprar un vestido, en todo. Pero Dios también nos dice en su palabra que tenemos que ser buenos administradores de sus bendiciones, que tenemos que ser coherentes, sobrios. En toda la palabra nos dice que seamos coherentes, que seamos sobrios en vestir, en hablar, en conducirnos. Que los conformemos con lo que tenemos. ¿Mm? Entonces, si vamos a tomar decisiones por un negocio, tenemos que ver los pros, tenemos que ver las contras, tenemos que ver si nos conviene, si nos conviene. Sí, podemos orar, pedir consejo al Señor. Pero no decir, ay, sí, Dios me habló esta mañana y me dijo abrir el negocio. Y capaz que abran ese negocio y era una inversión que no era buena y se funde y pierde el dinero. ¿Le va a echar la culpa a Dios? Seamos sensatos. Tenemos que hablar con sensatez, pensar con sensatez. Él dice que tenemos que ser astutos, sabios. Tenemos que cuidar y ser buenos administradores. Somos administradores de lo que Él nos da. Administramos el dinero que entra a nuestra casa a través del trabajo que nos bendice, nuestros alimentos. Si ustedes, vamos a suponer, cuentan con un sueldo, X dinero, y viene un cumpleaños, ¿se van a gastar todo ese dinero en un cumpleaños y al otro día no tienen que pagar la luz, el gas o impuestos y no tienen dinero? ¿Qué va a decir? Ay, Dios, ¿por qué no me bendijiste? No, Dios te bendice con tu jornal, con tu sueldo, con tu dinero, con lo que vos ganás a través de tu trabajo. Sé buena administradora. Entonces, si nosotros cometemos el error, es porque fuimos malos administradores. ¿Mm? Tenemos que tomar decisiones sabias, meditar en cada paso que vamos a dar, escudriñar la palabra, porque la palabra también el Señor nos aconseja. Hay proverbios, ahí en Timoteo habla del buen administrador. La palabra está todo, hermanas. Orar, pedir consejo y confiar que Dios proveerá en todas las cosas. A veces también sirve hablar con un hermano en la fe, que uno le tenga confianza, que sepamos que es una persona correcta, buena administradora, que no es derrochona. Entonces, preguntarle, ¿qué te parece? Quiero poner este negocio, quiero hacer esto, recibir un consejo. ¿Mm? Todas esas cosas se pueden hacer, pero no hay una libreta, la certeza que Dios nos va a respaldar en las decisiones. Seguimos adelante. Puntos principales. La Biblia es la palabra de Dios.
viva y poderosa y es la máxima autoridad. ¿Mm? El propósito de la Biblia es darnos fe en Jesús como Salvador. La Biblia llegó a nosotros por la inspiración verbal. ¿Mm? Él inspiró a los profetas y después a los apóstoles para que escriban, para que llegue esa palabra a nosotros. Dejamos que la palabra se interprete a sí misma. ¿Mm? Proyecto final. Acá tienen las dos preguntas. ¿Qué es la Biblia? ¿Cuál es su propósito principal? ¿Cómo usó Dios a escritores para hacer llegar a nosotros su palabra? ¿Qué aplicaciones prácticas hemos aprendido hoy? A ver, ¿quién puede decir qué aprendió, qué le resultó novedoso, qué le pareció la clase? ¿Cómo? A ver, Isi, después María Silvestre. Tenemos un tiempito para poder repasar y para poder hagan preguntas, digan comentarios, las escucho. Abrí tu Bueno, micrófono. Isi, abrí tu micrófono. Levantaste tu mano. Bueno, está Isidra, ¿qué abierto, tenés? está abierto. ¿Sí Bueno, escucha? hable. Sí, sí, Perfecto. le escucho. Sí, mire, hemos aprendido, ¿verdad? Que para todo debemos escudriñar las Sagradas Escrituras. Antes que tomar una decisión, tenemos que tomar en cuenta los consejos de Dios, orar mucho, pedirle a Dios la dirección y pues que Él sea así nuestro guía para hacer todas las cosas. Y que para todo, pues también tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras. Hemos aprendido que Jesús es nuestro Salvador y que esa es el propósito de la Biblia, enseñarnos que Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. Fue lo que pude Muy bien, captar. muy bien, hermana. ¿Quién más? Bueno, profe, la palabra de Dios son cada día nuevas y aprendí que analizando las palabras, aunque uno ya haya leído algunas cosas de la Biblia, pero analizándolas sobriamente, aprendí que la palabra de Dios es la que edifica, la palabra de Dios debe de ser leída y digerida suavemente. La enseñanza estuvo muy limpia, muy bonita. Agradezco a Dios por usted, que Dios le siga dando la sabiduría necesaria, la inteligencia, como solo Él la puede dar, para que nos siga enseñando, nos siga ayudando a organizar los versículos de la Biblia para nosotros tener mayor entendimiento. Gracias por su enseñanza. No, gracias a usted y le damos la gloria al Espíritu Santo que me da la guía para poderles enseñar. Acuérdense en que yo solamente soy una vocera. Ustedes les pertenecen a Cristo. Ustedes son almas de Cristo. ¿Mm? Así que gracias a ustedes por escucharme y por tenerme la paciencia que hablo, pero es necesario explicarle bien porque es la base principal de toda la enseñanza este curso. Es hermoso este curso. A mí me apasiona enseñarlo porque acá conocemos la verdad en este curso. Bueno, ¿quién más? Está Nancy, está Dolores. ¿Quién quiere seguir? María Fernanda. Yo, ¿Ya, sí. ya hablaste? Ah, no, te toca a vos.
Ok, sí, a mí me ha encantado esta clase, gracias maestra, y tener en cuenta que Dios ya ha hablado de manera suficiente y definitiva, que no necesitamos nuevas revelaciones, nuevos mensajes, profetas o profecías, sino que ya tenemos todo en la Santa Biblia, que ahí vamos a entender la voluntad salvadora de Dios y todo lo que necesitamos para ser salvos y todo lo que anime a acrecentar nuestra fe ya fue revelado, todo lo tenemos en la palabra. Eso como que fue lo más importante, ¿no? Que no tenemos que seguir engañándonos porque en el Antiguo Testamento Dios habló mediante sueños, visiones, profetas, ángeles. Eso fue en el Antiguo Testamento. Hoy tenemos un Nuevo Testamento y un Cristo que Claro. vivió y vive para siempre. Entonces, esa es la verdad más grande. Y creo que eso es lo que tenemos que tener tranquilidad y confianza de que todo ya fue dicho y no tenemos que estar esperanzados en lo que algún profeta o pastor diga. Todo está en la palabra. Muy bien, felicitaciones, hermana. Muy buen entendimiento en lo que se estudió hoy. Perfecto. Bueno, María del Rosario, después Dolores, después Nancy. Bueno, yo nada más confirmé, hermana, y darle gloria a Dios por este conocimiento que usted nos comparte, porque sabemos, yo como presbiteriana, digo la palabra de Dios nada más. Entonces, la leo, la escudriño, y eso es lo que también a mí me han enseñado. Hoy lo confirmo en su clase, profesora. Entonces, yo me quedo con eso. A veces habemos hermanos que pensamos que todavía Dios nos habla en los sueños o se nos revela en algunas acciones. Pero yo, por ejemplo, yo lo he visto en mi persona, que yo sí vivo angustiada por una situación con un hijo que tengo. Pero cuando yo hago mi oración y leo la palabra de Dios, que eso lo hago 3 veces al día, este, sí aparecen palabras de aliento y de apapacho de Dios hacia mí. Entonces, y eso no quiere decir que Dios me habló en ese momento, no. Dios puso en su palabra lo que yo tenía que escuchar, ¿sí? Y no necesariamente porque yo me lo haya imaginado, no, ya está en la palabra y es para todos, porque no nada más Rosario tiene sufrimiento, no nada más Rosario se angustia, todos somos seres humanos y seguimos estando en ese grado de que todavía no llegamos al pleno conocimiento de la palabra. Entonces, nunca, yo siento que a Rosario le falta muchísimo para aprender. Y yo le doy gloria a Dios por estos cursos, porque voy avanzando, porque yo le pedí al Señor, enséñame el camino, Señor, ¿qué quieres de mí? Sí, porque ya a mis 60 años, pues ya tengo la libertad para poder hacer de mi tiempo lo que a mí me guste. Sí, entonces, pues Dios me está mostrando el camino y yo quiero sacarle el mayor provecho y agradecerle a Dios por darle el conocimiento, hermana. Esa es mi aportación. Muchas gracias. Nosotros no nos olvidemos que en nuestro ser está el Espíritu Santo. No estamos solas. ¿M? Tenemos el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Él escudriña nuestros corazones. La palabra dice, no entristezcáis el Espíritu Santo. Nosotros cuando estamos tristes, vamos a la oración, Él nos fortalece, Él nos da consuelo. De esa manera, a través de su palabra, vamos a la lectura, ¿m? Porque nosotros no estamos solas. Les enviaré el Consolador, dice, que los guiará a toda la verdad. Entonces, nosotros no estamos solas. Si no es por el Espíritu Santo, nosotros no podemos estudiar la palabra de Dios.
No podíamos entender la palabra de Dios. No estaríamos sentadas 1 hora y media acá. Es Él el que nos lleva a conocer la palabra de Dios, nos lleva a estar en comunión. Estamos en comunión a través de la palabra. Así que muchas gracias, María del Rosario. Por favor, Dolores, y después Nancy, y después Julia. Profesora, primeramente doy gracias a Dios porque usted que va o está compartiendo la palabra de Dios, este curso, esta enseñanza, y le pido al Señor que cada día, o al Espíritu Santo, que le dé sabiduría cada día para seguir enseñándonos su palabra. Y me gustó, mire, estoy feliz, de verdad que sí, me siento feliz porque he aprendido bastante en esta noche Gloria a Dios. y he aprendido de que en los tiempos del viejo Testamento, del Antiguo Testamento, eran los profetas, lo que Dios utilizaba era la boca del Señor para dirigir. Más bien también el pueblo de Israel en ese tiempo, pero ahora es por medio de su palabra, por medio de Jesucristo. Claro, claro. Y gracias por todos. Nosotros vamos a la palabra, tenemos la libertad y toda la autoridad para ir a la palabra. Si no necesitamos ir a ver a nadie para que nos diga algo de la palabra. Dios se revela a través de la palabra. La palabra se interpreta a sí misma. Entonces nosotros tenemos la Biblia y nosotros conocemos la palabra. Y cuanto más leamos, más vamos a entender. Y cuando más entendamos, no va a haber secretos para nosotros, porque Dios revela todo lo que Él quiere revelar, ¿m? A través de su palabra. Y queda en nuestra mente y en nuestro corazón. Si nosotros empezamos tarde a conocer la palabra de Dios, somos niños también para Dios. Entonces, ¿qué le dicen a Timoteo Pablo? Desde la niñez has aprendido las santas escrituras que te hacen sabio para salvación. No importa la edad que tengamos. Cuando vamos a la palabra de Dios, nos hacen sabios para salvación, porque vamos a saber por qué somos salvos. En este curso vamos a ver por qué realmente, qué hizo Jesús para que nosotros seamos salvos. Y se van a aprender cosas que ustedes no esperaban aprender. Es muy hermoso este curso, así que gracias por estar acá. Bueno, ¿quién le falta hablar? A Nancy y después a Julia, Adriana Escalante. ¿Quién habla primero? Nancy, abrí tu micrófono, porfa. Ahí está. Yo me siento contenta por el curso. Realmente este curso, el que estoy siguiendo ahorita, es para mí el 4.º curso recién que estoy compartiendo con Academia Cristo Mi Paz. Y en verdad yo estoy abriendo los ojos a muchas cosas, aunque todavía, debo ser sincera, tengo no dudas, sino como un poquito de experiencias que yo he pasado antiguamente, que he pasado últimamente también. Y hoy yo estoy viendo y aprendiendo de que toda la palabra de Dios está revelada en ella. No hay otra forma más como interpretarla. Me ha encantado cómo interpretarlo. Me he quedado emocionada porque digo, qué lindo, ¿no? Porque se va aprendiendo cómo. Pero mi confusión, como le decía mi hermana Pastorita, y ruego a los demás hermanos, por favor, tener un poquito de paciencia conmigo. Soy nuevo, digámoslo, nueva en los cursos con Academia, pero le decía, yo tengo experiencias muy distintas y no digo que el Señor me ha hablado directamente con una voz audible, pero he tenido muchos sueños y yo he visto cumplirse esos sueños. Y realmente no es que esos sueños han estado, como les vuelvo y les repito a mi hermana, que el Señor me haya dicho, mira, esto está en tal lugar y esto va a pasar así, no. Pero ha habido, por ejemplo, aquí en mi familia, yo tuve un sueño y como por contar algo, tuve un Sí, a ver, sueño cuénteme. sí, tuve un sueño donde yo veía que alzaba en mis manos una niña pequeña
y luego mirando para atrás miraba a otro niño varoncito en una cuna, pero se notaba que había diferencia de meses. Y luego soñé un pañal con sangre. Y me levanté y, bueno, dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué será esto? Y oré y me olvidé. Pero después de unos días resulta que vienen unos sobrinos míos y le dan la noticia a mi mamita que va a ser bisabuela. Viene otro sobrino mío y le cuenta a mi mamá que también va a ser abuelita. Y viene una bisnieta de mi mamá y también le dice que va a ser abuelita, tatarabuela. Y yo digo, chuta, ahí están los 3 niños que soñé. Pero yo decía, ¿y qué significa ese pañal de sangre? Y resulta que el día de ayer me entero que una de las chicas que estaba embarazada, la esposa de uno de mis sobrinos, tuvo el aborto. Entonces, en este caso, yo me pongo a pensar y digo, y la verdad tengo miedo, tengo temor, porque digo, si esto no se da en este tiempo, tomando en cuenta que en el Antiguo Testamento nos enseñaban nuestros pastores de que en sus postreros tiempos derramaré sobre vosotros mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos verán visiones, tendrán sueños, entonces ahí me pone un poquito confusa. Yo sé que profetas, eso ya no hay, eso ya lógico, ya. Pero en el caso de los sueños también yo digo, bueno, entonces, ¿qué pasó acá? ¿Quién me reveló? Si no fue Dios, si no fue el Espíritu Santo de Dios que me mostró, ¿quién fue? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Entonces, ahí viene Mire, mi pequeña, quisiera y alguna sí, ayuda, una aclaración. mire, hermana, no tengo respuesta bíblica para darle. El Señor es soberano y hace como quiere. No le Ujú. puedo decir la Biblia dice esto, porque sería mi opinión, mi razonamiento. Sé que Él es supremo, que Él es todopoderoso y Él hace como Él quiere. Yo lo único que le puedo decir, que nosotros tenemos siempre que tratar de llevarnos por la palabra, no por nuestros sueños, no por nuestras visiones, porque ahí nuestra fe se desvía. Y como estuvimos mirando y leyendo, hay versículos que dice que el diablo también se viste de ángel de luz. No, yo digo Entonces para que usted tome, nada. hay que tener cuidado en prestar mucha atención en esas cosas, porque a veces Satanás nos quiere confundir. Eres mentiroso. Y él anda como si fuera un león rugiente, a ver a quién se puede devorar. Entonces, si nosotros ponemos mucha atención, ay, porque yo soñé y el sueño se cumplió, tenga cuidado, porque Satanás también se viste como ángel de luz. Entonces, nosotros tenemos que orar, decir, Padre, cada vez que vamos a dormir, yo digo el Salmo 8:4. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo en ti, Señor, puedo vivir confiada. Y digo, Señor, cubre toda mi mente, mi consciente y mi inconsciente con tu sangre preciosa. Que nada tenga que soñar, que nada pasadilla, que nada me pase. Porque a veces somos invadidos por pensamientos o por cosas y ponemos atención en esas cosas. Y nos puede distraer de lo verdadero que es Jesucristo. Entonces, eso es lo que yo le puedo decir, que ore para que esas cosas no le sucedan más. ¿Mm? Que si fuera que, sí, la palabra dice eso, habrá visiones, y sus hijos soñarán, y los ancianos, pero bueno, a veces se presta a confusión, ¿m? A veces se presta a perturbar, nos perturbamos, y, y bueno, eso es lo que yo le puedo decir, que ore,
que le pida al Señor que la cubra con su preciosa sangre, que usted no tenga más sueños que la perturben, porque le está dando paz, eso no le está dando paz, le está dando confusión. Y Dios quiere que tengamos todo claro. No sé, es lo que la puedo aportar, hermana. En todo caso, puedo preguntar a un pastor para que me dé alguna palabra más certera sobre este tema, si usted así lo prefiere. Y yo hasta acá le puedo, humildemente es lo que le puedo decir. Gracias, mi Que la, hermana. Gracias. gracias a usted por compartir y está bien que pregunte, porque son cosas que nos pueden pasar. ¿Quién más quiere compartir? Y ya vamos terminando. ¿Quién le faltaba? Lili. Lili, ¿querés compartir? María de Rosario, ¿compartiste ya? Sí. Dolores compartió. Nancy Vázquez compartió. Lili, ¿querés compartir? Bueno, Te escuchamos. bueno, me gusta mucho lo que usted nos ha enseñado, porque estamos hablando de lo de la palabra de Dios, ¿verdad? Que por la palabra somos enseñados a través de sus santas escrituras. Y eso me gusta mucho, porque hay cosas que uno no las puede asimilar solo a través de la palabra. Y muchas gracias por esta linda enseñanza. No. Gracias a ustedes por participar, por estar atenta a todo lo que se habla, por preguntar, por opinar, porque eso las va a ayudar a aprender, a crecer. A mí no me molesta, todo lo contrario. Si tienen les quedó alguna duda y quieren mandarme un mensaje de texto, un audio al WhatsApp, háganlo con toda libertad, que en todo lo que esté en mi alcance, se los puedo contestar. Y si no se lo puedo contestar, pido consulto a los pastores de Academia Cristo, que con mucho gusto ellos me van a dar una explicación que yo les pueda dar a ustedes. Así que ha sido todo por hoy. Después les mando la tarea y las preguntas para el día miércoles, si Dios quiere. Van a tener medio grabación porque la verdad que me olvidé hablando, entraban tantas personas que un grupo grande y van a disculpar si necesitan otra explicación, pero yo creo que estuvo todo más que claro. Las hermanas que no pudieron entrar y bueno, me llamarán por teléfono, me mandarán un mensaje, trataré de mandar un video de otra clase que ya di yo esta lesión, este curso, así que, pero bueno, voy a tratar de ayudar para las hermanas que no estuvieron presentes si les quedó algo que no pueden completar. Pero yo creo que quedó todo claro, ¿verdad? Sí, hermana, muchas Amén. gracias. Buenas noches. Bueno, Dios la bendiga, hermana. vamos a la bendición y nos despedimos. La bendición para ustedes. Gracias, maestra. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bueno, Amén. queridas Amén. hermanas, Dios las bendiga, queridas amigas, que Dios Bendiciones, las Amén. guarde. Las gracias. espero el Bendiciones, miércoles. bendiciones. Bendiciones a Muchísimas todas. Bendiciones a gracias. Que tengan un buen descanso. Amén. Dios le Vamos a, bendiga a todas. Buenas vamos noches. a Dios le dejar bendiga a todas. de tener la grabación. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, buenas noches. Gracias.